Muy buenos días, tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan semana tras semana. Muy buenos días, bienvenidos aquí a su casa, elimefi.tv. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, socio fundador del despacho Transfer Pricing. Y me acompaña en la conducción la maestra Georgina García Robledo. Maestra, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias, doctor Manuel Miranda. Y bueno, pues te platico que hoy tenemos como invitado al doctor Román Lascano Fernández, quien nos va a platicar sobre un tema muy interesante que se llama el amparo como instrumento de tutela al derecho a la salud. Muy buenos días, bienvenido aquí a su casa, elimefi.tv. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, antes de que empecemos, déjame platicarte un poco más quién es el doctor Román Lascano, que por supuesto mucha gente lo conocemos. Él es un doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene varias especialidades y maestrías y doctorados en la Universidad Panamericana y también ha sido reconocido por tener un programa sobre constitucionalistas y que ha dado pues mucho pie a todo esto de la evolución del derecho constitucional. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este interesante tema. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Georgina, al doctor Manuel, por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este programa para efecto de platicar sobre el tema de el juicio de amparo como instrumento de tutela judicial actualmente y sobre todo en aspectos que tienen que ver con el tema del derecho a la salud. Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenido nuevamente. Y para comenzar, doctor, que nos comentaran qué es el amparo para que la gente que nos acompaña, pues no todos son abogados, que conozcan sobre este medio de protección constitucional. Más o menos, ¿qué podemos decir que es el amparo? Sí, bueno, efectivamente el juicio de amparo es un instrumento de tutela judicial que tiene como objetivo el defender los derechos humanos cuando estos han sido desconocidos o violados en general por autoridades, es decir, cuando una autoridad, sea federal, estatal o municipal o algún órgano de gobierno que afecte los derechos humanos, es posible promover juicios de amparo por la acción u omisión derivada de parte de la autoridad. Es decir, el juicio de amparo tiene como objetivo restablecer la violación de los derechos humanos respecto de una persona. Por ejemplo, una persona que tiene una negociación mercantil, donde una delegación lo que hace es llevar a cabo la suspensión, la clausura de esta negociación mercantil. Si esta persona tiene su licencia de funcionamiento, tiene los permisos de protección civil y tiene cada uno de los requisitos que requiere para poder tener funcionamiento, y una autoridad de forma arbitraria o indebida lleva a cabo la suspensión, la clausura de esta negociación mercantil, puede en su momento acudir al juicio de amparo. Es decir, tiene la opción de agotar el recurso ordinario, que pudiera ser un recurso ante la propia delegación, un juicio contencioso ante el tribunal administrativo o, en su defecto, buscando la técnica adecuada, promover un juicio de amparo indirecto en contra de la cancelación de esta negociación mercantil o de esta suspensión. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando una persona es detenida, cuando por parte de una autoridad de carácter judicial, ministerial o de la policía judicial o de la policía de investigación, sin una orden de aprehensión, es decir, emitida por parte de un juez de control, pues ante esa circunstancia estamos ante una detención arbitraria. O supongamos que una persona, al acudir a una oficina, no le permitan salir hasta que firme su renuncia o hasta que firme algún documento. Obviamente, ante esa circunstancia, pues estamos técnicamente ante un secuestro por parte de una autoridad donde se le está privando de su libertad
y por lo tanto, al ser un acto de autoridad de carácter urgente que puede trascender en la salud, en la vida y en la libertad de la persona, puede promover un amparo indirecto. Hoy en día, el juicio de amparo se ha vuelto muy técnico desde el punto de vista para promoverlo. Derivado de la pandemia, generó que los juzgados de distrito en muchas ocasiones estuvieran suspendidos por el tema de COVID. Eso generó que muchos particulares tuvieran que promover el juicio de amparo y esperando que la autoridad les dijera en dónde y cómo podría promoverse. Esto lo que vino a hacer es acelerar los juicios en línea en los juzgados de distrito y en los tribunales colegiados para efecto de que promovamos las demandas de amparo para que sea restablecido los derechos humanos de las personas. Muy bien. Entonces, este medio de protección constitucional lo pueden acceder tanto personas físicas como personas morales. Muy bien. Oye, y en el caso ahorita de lo que estamos viendo de la pandemia, del derecho a la salud, ¿en qué momento se podrá considerar que se viola un derecho fundamental, como es el derecho a la salud? Claro. Mira, la verdad de las cosas es que el artículo 4 de la Constitución, en relación con el artículo 1, que establece que todos los derechos humanos que se consagran en la Constitución, en los tratados internacionales, forman parte del bloque de constitucionalidad, es decir, los derechos humanos que están establecidos en la Constitución como en los tratados internacionales deben ser obligatorios para el Estado para que se dé cumplimiento. Es decir, la salud en este país la debe otorgar el Estado mexicano, entiéndase la Federación, los estados y los municipios. ¿Qué es lo que actualmente está sucediendo? Que obviamente estos derechos se les llama como derechos programáticos, es decir, que en este momento los derechos se deben solicitar a la autoridad para efecto de que se dé cumplimiento. Y entonces, por eso mismo se creó lo que era el seguro popular, el seguro universal, y con eso, pues obviamente, las personas tenían el derecho a pedir al Estado mexicano que cubra esas necesidades que tienen que ver con enfermedades que no requieren intervención quirúrgica, sino que únicamente para que se les llama de cuadro básico, y posteriormente, cuando ya requieren de operaciones quirúrgicas, pues el Estado también tiene que otorgarlas, así como tratamientos de cáncer, como tiene que ser como tratamientos que tienen que ver con alguna especialidad de cardiología, cancerología, etcétera. La pregunta que se hace uno, bueno, si yo no tengo un seguro de gastos médicos mayores, si yo no tengo un seguro social, si yo no estoy inscrito en el seguro de popular, ¿tendré derecho a la salud en México? La respuesta es sí. La pregunta sería, ¿en cualquier momento la autoridad está obligada a otorgarme este derecho de protección a la salud? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿a dónde tengo que acudir? Porque lamentablemente muchas veces cuando se carece del conocimiento de a dónde acudir, resulta que la autoridad te dice que no tienes derecho a la salud por algunas circunstancias. Cuando viene la negativa por parte de la autoridad para que tú puedas tener este derecho a la salud, entonces es aquí donde puedes acudir a un juicio de amparo indirecto para que la autoridad te otorgue los mecanismos necesarios para garantizar tu derecho a la salud. Hay que entender que el derecho a la salud es un derecho universal, es decir, que no tiene ninguna categorización para que se otorgue, es decir, no implica que seas niño, niña, joven, adolescente, adulto o persona de la tercera edad para que pueda ser atendido, sino que el solo hecho
de ser humano y estar consagrado en la Constitución en el artículo 1º, 4º, en relación con el 133, pues estamos hablando de un derecho universal y por lo tanto el Estado mexicano debe garantizar cada una de las intervenciones que se requiere para el derecho a la salud, y para eso tiene que crear políticas públicas que tengan como objetivo prevenir, mitigar o en su defecto atacar y resolver los asuntos que tienen que ver con la afectación de la salud. Lo platicábamos, por ejemplo, hace algunos meses con el tema de la vacuna con las niñas y los niños en este país, donde la Política Nacional de Salud estableció quienes tenían prioridad para el tema de la vacuna. Es decir, primero se estableció que las personas que tenían alguna enfermedad, alguna comorbilidad, alguna afectación de carácter respiratorio o alguna cardiopatía, que tendrían que ser los primeros en vacunarse. Posteriormente, los adultos mayores, posteriormente de las personas de 50 a 60, de 40 a 50, y así paulatinamente hasta que llegamos a las personas de 18 años en adelante. Y resulta que la Política Nacional de Vacunación dejó a los jóvenes de 12 a 17 años para que pudieran ser vacunados. Y solamente cuando en su momento permitió, generó efectivamente la misma posibilidad de alguna comorbilidad, alguna enfermedad que pudiera generar, que pudiera ser mayor el riesgo. Ante esa circunstancia, nos dimos que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya estaba autorizada la vacuna para garantizar el derecho a la salud en las niñas y en los niños en varias partes del mundo, porque Pfizer, de acuerdo con los estudios que realizó, consideró que era viable la vacuna para niños de 5 años a 11 años. Resulta que al no estar en el catálogo de vacunación, algunas asociaciones, personas pro bono como Georgina o como otras personas, promovimos amparos indirectos para efecto de que se concediera el derecho a la vacuna para las niñas y los niños, y con eso, a través de una área que se llama la suspensión del acto reclamado o la suspensión provisional o definitiva, como no se afecta al interés social, no se afecta a la seguridad nacional, no hay una afectación al entorno social, es por eso mismo que puede otorgarse el derecho a la vacuna, y sobre todo porque pone un acto de imposible o de riesgo hacia la persona, y por eso mismo en muchos casos fueron concedidas las suspensiones de plano para otorgar la vacuna. Pero ahorita analizaremos algunos problemas que estamos viendo actualmente en relación con este derecho a la salud. Muy bien. Oye, doctor, aquí lo interesante de todo esto es cuál es la política que está aplicando México con relación al derecho a la salud en los más jóvenes. En teoría, parecería como que un poco agresivo que no se cuide a los pequeños de una enfermedad que parece ser que sí les está causando ciertos daños. No a todos, obviamente, y sí es cierto que también la política de salud que establece la federación sí cuida a los que puedan estar enfermos, pero pues bueno, también esta suspensión que nos platicas de plano no se manejaba sobre un criterio uniforme de los tribunales, bueno, de los juzgados primero, pero no lo otorgaban todos. ¿Cuáles son las razones por las que estos jueces determinaron que no procedía esta suspensión de plano en ciertos casos en los asuntos que ustedes tuvieron? Sí, claro. Mira, efectivamente, Georgina y José Manuel, el tema es que todos los juzgados federales y todos los tribunales tienen autonomía para efecto de analizar los actos reclamados, los principios que consideramos violados a través de los conceptos de violación, y obviamente en el capítulo de suspensión tendrá que analizar todos estos
elementos. Lo que sucede es que la ley de amparo se establece que tratándose de pandemia no deberá otorgarse la suspensión. Pero aquí lo que hay que ponderar es que cuando se emiten actos formalmente legislativos, pero materialmente administrativos, ¿a qué me refiero? Es que la Constitución prevé la suspensión de los derechos humanos o garantías individuales por alguna cuestión en específico, es decir, por guerra, por algún desastre natural o por algún tipo de pandemia. Se solicitará a la Cámara de Diputados la posibilidad de suspender, restringir o limitar algún tipo de derecho humano. En este caso, de acuerdo al Consejo General de Salud y la Ley General de Salud, en ningún momento se solicitó al Congreso la suspensión de estos derechos, ni en este caso se llegó a hacer una restricción de los derechos humanos de las mexicanas, de los mexicanos, de las niñas o de los niños. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos jueces de distrito, al haber leído la ley de amparo y este artículo, consideran que el amparo no era procedente en virtud de que había una política de salud que tenía como objetivo regular el tema de la pandemia y por lo tanto se negaba. En otros casos consideraron que no era un acto de imposible reparación porque no podríamos considerar que una persona infante pudiera tener algún problema de pérdida de la vida o algún efecto grave por la pandemia o por el COVID y que por lo tanto no podía ser considerado. Sin embargo, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, donde está el magistrado Jean-Claude Tropetit, el magistrado Patricio Loyola, al que les mandamos un saludo, tengo el honor de conocerlos en su oportunidad, a los maestros y a los magistrados, ellos crearon la primera jurisprudencia de acuerdo a un derecho de estudio comparado, donde manifestaron que de acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud, de la Federal Drugs and Administration de los Estados Unidos, que era la encargada de checar el tema de los medicamentos o de las vacunas en estado de emergencia, fueron aprobadas para la aplicación de las niñas y de los niños. Y de acuerdo a este análisis que se llama soft law, que es el derecho internacional, que son no resoluciones, pero que son criterios que pueden normar el criterio de los jueces, ante esa circunstancia, lo que pasó fue que los magistrados consideraron que sí era viable la suspensión de plano para efecto de otorgarle a favor de las niñas y de los niños y con ello, obviamente, poner las vacunas. Pero esta es la parte teórica del juicio de amparo. La parte real es que al día de hoy, muy pocos que concedieron la suspensión de plano para que se vacunen las niñas y los niños han podido ser vacunados porque la Coordinación Nacional de Correcaminos, que es la encargada de administrar la vacuna, se ha negado a ponerla en virtud de que no existe un abasto para ponerla. Y segundo, porque han falseado datos del COFEPRIS diciendo que no estaba autorizada para las niñas y los niños. Ese es un grave problema y es una llamada de atención para los jueces federales, porque cuando se concede la suspensión del acto reclamado, se otorga, en el caso de suspensión de plano, de forma inmediata se les debe notificar para que den cumplimiento, a diferencia de la suspensión provisional o la definitiva, que otorga de un plazo de 24 a 48 horas, ¿no?, para poder otorgar el reconocimiento de la suspensión por cuestiones que pudieran afectar la vida de las niñas y de los niños. Resulta que la coordinación
crearon hasta acuerdos para cerrar las oficialías mayores para que no pudieran ser notificados. Luego, crearon alguna otra circunstancia donde nombres no eran las correctas denominaciones y con eso teníamos que dar una correcta denominación. Entonces, la verdad de las cosas es que al día de hoy la reflexión que se hace es que los jueces de distrito tienen instrumentos de coacción, de medidas de apremio que pueden hacer valer para que las autoridades den cumplimiento a los juicios de amparo, ya que de lo contrario, pues obviamente estaríamos hablando de una violación de la suspensión y ante esa circunstancia pudiera llegar hasta derivar en cuestiones de carácter penal, así como algún incidente de inconformidad para que procediera hasta la separación, destitución de los funcionarios por incumplimiento en este caso de las suspensiones o de los amparos en definitiva. Muy bien. De hecho, esto es terrible porque se ganaron muchos amparos en cuanto a la suspensión de plano y sí hubo posibilidad de que los vacunaran. Entonces, mejor, yo pensé que lo que estaba pasando era que estaban esperando que la política de salud cambiara y esos fueran vacunados por la otra manifestación en la política de salud, pero pues bueno, es una toma de pelo al juez de distrito, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. La verdad de las cosas es que lamentablemente los jueces federales no han tenido la decisión de llevar a cabo su potestad jurídica para que obliguen a las autoridades. Y no solamente eso, Georgina. Actualmente hay unos jueces de distrito que como ya se creó la vacuna, o mejor bien dicho, ya se llegó a cabo un contrato por parte del subsecretario Gatell con Pfizer y ya se autorizó para poner la vacuna. Y como ya está dentro del cuadro básico de 5 años en adelante, ahora lo que están haciendo es sobreseer estos juicios de amparo en virtud de que ya no hay afectación al derecho humano porque ya se integró, en este caso, al cuadro del Plan Nacional de Salud, lo cual considero que si bien es cierto, pudiera llevar a cabo en su momento el sobrecimiento, tendría que ser siempre y cuando se haya puesto la vacuna a las niñas y a los niños, y no como un hecho futuro diciendo que como ya está en el programa nacional, ahora ya se podrá vacunar a estas personas. Y por lo tanto, ante esta circunstancia, pues lo que está generando o provocando es que se sobresean. Es decir, no solamente que hay una concesión de una suspensión, ya se creó efectivamente la política, pero al día de hoy yo no he visto que se empiece a vacunar. Entonces, el juez de distrito, así como en otros asuntos que llevamos, tiene que verificar que tenga la boleta donde venga el número de lote de vacuna donde se puso a las niñas y los niños. Aquí lo importante es que la política de vacunación fue inconstitucional porque afecta a los derechos universales del hombre, del humano, sí, las niñas y de los niños, y que fue una política discriminatoria. Fue una política que pensó en el presupuesto y no en la vida de las niñas y de los niños, no en la vida de las personas. Pensó en una situación de carácter presupuestario y eso es lo grave de esta circunstancia, que las políticas públicas no pueden ser sectarias o discriminatorias, porque lo que está pasando el día de hoy es que, por ejemplo, con temas que están en la opinión pública, que son hechos notorios, como es la falta de medicamentos cancerígenos para las niñas y de los niños, por la falta de abasto por parte de las autoridades, pues está generando un daño de imposible reparación en virtud de que por haber creado un programa de austeridad y de ahorro, pues los canales de distribución fueron afectados y al día de hoy
las medicinas para tratamiento de cáncer, que se me fue el nombre ahorita, pues obviamente está provocando la pérdida de las niñas y de los niños. Y no obstante, ahora también tengo entendido que ya hay desabasto para el tema de los adultos mayores o de cualquier persona que requiera un tratamiento cancerígeno. Obviamente vamos a platicarlo, que son tratamientos que son onerosos, que son muy caros, que no son accesibles para cualquier persona y que por lo tanto requieren de una asistencia médica por parte del gobierno federal. Ante esta circunstancia, tanto organizaciones como la de José Mario de la Garza, que era presidente de la Barra Mexicana de Abogados en México, crearon una asociación para llevar a cabo amparos en la que se ordena, en este caso vía suspensión, a que la autoridad busque los elementos, la estrategia y el recurso para otorgar el medicamento necesario. Esta es la área más importante. Cuando yo empecé a hacer... Discúlpeme la interrupción. Me avisa producción que vamos a un corte comercial. Y regresamos. Y ahorita regresamos, por favor. Claro. Adelante, producción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Carlos Burgoa y bueno, pues les quiero invitar al curso que tendremos próximamente de defensa fiscal, y es un tema que, aunque trae como un nombre muy sencillo, la verdad es que lo que vamos a tratar son dos aspectos: las facultades de las autoridades de gestión y las facultades de comprobación. Dicho en otras palabras, a la antigüita estábamos preparados para una auditoría, quizás esta nunca llega. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? En la práctica el SAT es más efectivo cobrando sin auditoría que con auditoría. ¿No me lo creen? Piensen en la cancelación de sellos, en las famosas listas del 69B. Y bueno, pues como eso, tantas cosas, y desde luego también puede suceder dentro de auditoría. ¿Por qué no? Entonces vamos a tocar ambos extremos. Yo recuerdo una frase del fútbol que bien aplica para lo fiscal: la mejor defensa es el ataque. No quiere decir ir a ser imprudentes, sino al contrario, estar preparados y, lo más interesante, saber desde luego aplicar las leyes, porque todo mundo lo realiza de una manera tan empírica que nos acostumbramos a los vicios que vamos a platicar precisamente en este curso. Y la verdad es que ante todo pues están las reglas, porque no es lo que yo quiera ni lo que quiera el fisco, es lo que marca la ley. ¿Y qué marca la ley? Bueno, pues muchas veces nos olvida. Entonces todo eso es lo que vamos a tratar en ese curso. Los invito para que podamos platicar, desde luego desarrollar dudas y, por qué no, resolver muchos de los puntos. Si ustedes gustan acudir, llévense todo lo que traen presente, desde luego ya va pagado con el boleto, así que no se apuren, la consulta va por cuenta de la misma capacitación, así que estaremos muy atentos. Recuerden, Defensa Fiscal, curso aquí en IMEFI. Ahí nos vemos. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia, descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. Bien, regresamos con ustedes a su programa Entre Leyes, y ahorita estamos con la presencia del doctor Román Lozcano, y nos está hablando sobre un tema pues de mucha trascendencia, que es el amparo como instrumento de tutela del derecho a la salud. Ya te dimos al corte, te comentaba, ¿no?, sobre este tema, sobre la discriminación que tuvimos. ¿Por qué no se utilizó el método de ponderación de la teoría de Robert Alexy para la aplicación de la vacuna a menores o a gente de mayor edad?
qué sé yo, ¿no? ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué no se utiliza este método? Si nos quieras explicar un poco sobre esta teoría de Robert Alexy, que creo que nos puede dar la solución al respecto. Adelante, maestro. Claro que sí, José Manuel. Mira, la verdad de las cosas, aquí el tema de la ponderación de derechos tenía que ser sobre qué derecho debe prevalecer. El derecho a la salud de una persona de la tercera edad o un menor o un infante. Pues yo creo que aquí ante esa circunstancia estamos ante un mismo derecho. Es decir, el derecho a la salud no podría generar una ponderación sobre a quién debe otorgárseles la vacuna o no, porque los dos son personas, las dos son mexicanas o mexicanos y los dos deberían tener el derecho a la salud. Aquí el test de proporcionalidad, lo que tendría que hacerse deriva de la política nacional. Es decir, de acuerdo a los estudios, decir que efectivamente las personas de la tercera edad tenían mayor riesgo por algún tipo de enfermedad, alguna comorbilidad, y por lo tanto, haciendo un análisis de ponderación en la política pública, deberían de poner efectivamente a las personas de la tercera edad, porque de acuerdo a los estudios de la OMC, eran las personas de más alto riesgo. Pero en ningún momento excluir a ninguna persona infante de esta circunstancia. Es decir, la política, al haber sido excluyente de las infantes y los infantes, pues obviamente generó discriminación. Ahora, hay que entender que hoy en día el juicio de amparo, si bien es cierto que procede por regla general en contra de autoridades, y que quede claro que ya lo platicaba con la maestra Georgina, en el sentido de que sí hoy en día hay una indebida, deficiente, mala, interrumpida asistencia por parte de los órganos de salud, llámese ISSSTE, ISSSTE, Seguro Social, Seguro Popular, Seguro Universal, y hay una indebida atención negligente que afecta obviamente el derecho a la salud, podemos acudir buscando la técnica adecuada al juicio de amparo para garantizar la debida atención y el derecho a la salud. Afortunadamente en esta parte hoy en día están más receptivos los jueces por los tratados internacionales del Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, los llamados DESC, que obviamente implica que en este caso los estados, el Estado-nación deba cumplir con la obligación del derecho a la salud. Pero aquí a tus televidentes y a las personas que nos escuchan en este día, en este programa, hablo de una circunstancia en día de hoy. Muchas personas acuden a atender a sus pacientes, sus familiares, a un hospital privado. Y resulta que el día de hoy los hospitales realizan verdaderos actos mercantiles que son actos desproporcionados por completo, donde un día te puede llegar a costar hasta 50,000 pesos o más, dependiendo de la enfermedad, y que en muchas ocasiones las personas pues, no pueden seguir pagando en esos hospitales y tienen que moverse a otro hospital. Y resulta que esos hospitales no les quieren dejar salir porque hasta que no paguen, y entonces no los quieren dejar salir. Y entonces, ¿qué pueden hacer en este caso las personas y los personas? Bueno, en este caso lo que pueden es promover un amparo para que no se les prive de la libertad, porque independientemente del delito que pudiera existir, aquí en este caso, vía amparo, el hospital realiza actos de autoridad porque tiene una licencia y una concesión por parte del Estado, donde está creando una circunstancia con respecto de un particular. Por lo tanto, en este caso, lo que sucede es que el juez de distrito ordena que no se le pueda detener
ni retener al paciente ni a ningún familiar por un tema de cobro, porque sería un tema de una deuda de carácter mercantil, pero no que tenga que ver con la afectación a los derechos humanos. Y por lo tanto, también es viable promover el juicio de amparo. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, alguna persona por alguna cuestión de salud pierde la vida en el hospital y que no quieran entregar el cuerpo del familiar, pues hasta que hagan el pago. Bueno, ante esta circunstancia, independientemente que pudiera ser constitutivo de delito, también el juicio de amparo da la oportunidad para que los hospitales, como autoridad para efecto del juicio de amparo, tenga la obligación de otorgarle, en este caso, el cuerpo de la persona que falleció y con ello, pues obviamente, proceder a proceder a lo que la familia considere, ¿no? Pero aquí lo importante es que hoy en día el amparo no solamente procede en contra de instituciones públicas de salud, sino en contra de instituciones privadas de salud, que eso es lo importante. Y eso, pues obviamente, nos va a dar una excelente oportunidad para que las personas al día de hoy, pues obviamente puedan promover a través del juicio de amparo. Hoy en día, el juicio de amparo yo he promovido amparo en contra de asociaciones de colonos que violan derechos humanos, de fraccionamientos que no te permiten ciertas construcciones y que violan la normatividad general. Y pues obviamente yo creo que esta nueva oportunidad, que de acuerdo a los nuevos criterios que hay en el juicio de amparo, dan esta posibilidad. Hay que recordar, cuando yo les platiqué de un restaurante y les dije que tenía una licencia de funcionamiento, me quiero mencionar que tiene un interés jurídico, es decir, anteriormente el amparo solamente procedía cuando hay un agravio personal y directo, es decir, un agravio a la esfera jurídica, pero porque tiene un derecho. Y su expectativa de derecho está plasmada en algún título, en alguna licencia, en alguna concesión, en un acta de nacimiento. Pero hoy en día existe una figura que se llama interés legítimo. ¿Cuál es el interés legítimo? Es una expectativa de derecho respecto de una persona, de un derecho que cree poseer y que una autoridad le está desconociendo o violando. Y por lo tanto, hoy en día procede el juicio de amparo por estas afectaciones a los intereses legítimos, difusos y colectivos. Es decir, una determinada sociedad, una determinada colonia se ve afectada por un acto de un particular donde está emitiendo, por ejemplo, contaminación atmosférica. Y entonces es una empresa que tiene una autorización, una licencia, y hay una omisión por parte de la autoridad municipal. Y hay criterio jurisprudencial donde señala que las autoridades, en este caso los particulares, tendrán la obligación de respetar también los derechos humanos. Eso es lo padre, lo importante de hoy en día del juicio de amparo, y sobre todo buscar a los especialistas, a las especialistas que conozcan sobre la materia, porque cada día, como tú bien lo sabes, José Manuel, se ha convertido en de difícil acceso el juicio de amparo. Cada día, anteriormente era como muy fácil, ¿no? Leyes o actos de autoridad que violan garantías individuales. No, ahora estamos hablando de un derecho humano, que plasma el derecho humano. Por ejemplo, el derecho al Internet. El derecho a Internet es un derecho humano que el Estado debe otorgar y garantizar, pero pues obviamente son políticas programáticas, ¿no? Y obviamente ante estas circunstancias, pues se podría promover este tipo de amparo con respecto de la tutela judicial, José Manuel y Georgina. No, muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy interesante esta plática y que seguramente a los cibernautas les serán de mucha utilidad. ¿Algún comentario final, Georgina, que querías comentar? No, ninguno. Yo creo que muy claro. Yo creo que es muy importante tener en cuenta pues este tipo de actos que pueden afectar a los particulares y también pues sentir cuando algo es como
que una autoridad o una persona te atropella en algún lugar público o incluso privado, pues puedes acudir al especialista y pues decirle, oye, pues yo creo que pues algo está mal porque no me sentí bien como me trató o lo que sea, y entonces puedes acercar a un especialista y acudir a través de un juicio de amparo para el restablecimiento de tus derechos, ¿no? Totalmente. Que son muy cuidadosos, ¿no? Adelante, maestro, con una conclusión final. Claro que sí, José Manuel, Georgina. Pues bueno, sobre todo decirles que el juicio de amparo no solamente tiene que ver con actos de autoridad, sino que tiene que ver con resoluciones de autoridades. Es decir, hay resoluciones administrativas donde imponen multas, créditos, restricciones a alguna actividad, y derivada de esas circunstancias podríamos promover los juicios de amparo. Es importante destacar que actualmente existe la forma para llevar a cabo el amparo sin tener que agotar en muchos casos esos recursos dentro de las propias autoridades que emiten los actos o estos juicios de nulidad o contenciosos administrativos, porque muchas veces lo que queremos es la inmediata actuación de un juez federal para que se protejan los derechos humanos. Es importante que a tus televidentes tengan la claridad que hay dos temas muy importantes hoy en día cuando se resuelven los juicios por parte del Poder Judicial de la Federación, que es el interés superior de la niñez y el juzgar con perspectiva de género. ¿Qué se refiere? El interés superior de la niñez quiere decir que los jueces están obligados a recabar cualquier tipo de prueba idónea para garantizar los derechos humanos de las niñas y de los niños, y que por lo tanto, de oficio, los jueces en cualquier materia deben proteger y privilegiar, en este caso, los derechos de las niñas y de los niños. Esto quiere decir que no puede sustituir algún elemento que no tenga o no posea el niño, sino que son elementos de tutela, de protección que otorga la propia ley. Y con respecto a juzgar con perspectiva de género, no solamente se refiere a temas de carácter penal, donde afecta la libertad o afecta, por ejemplo, una medida cautelar de separación del domicilio conyugal del esposo, del esposo por cuestiones de violencia intrafamiliar. No, tiene que ver en todas las materias, se tiene que hacer un análisis de perspectiva de género en materia mercantil, si la mujer trabaja, si tiene conocimientos, si adquirió una deuda de forma adecuada, si no es onerosa, si no tiene intereses usurarios, etcétera. Entonces, son dos elementos que es importante que los conozcan tus televidentes y pues bueno, ponerme a su consideración con ustedes para cualquier análisis que en su momento pudiéramos ser pro bono, pero también en mi consultoría, Lascano and Associates, yo me llamo Román Lascano Fernández, me encuentran muy fácil en el internet, en varias redes sociales, estoy para servir y sobre todo a las abogadas y abogados, si consideran que el día de mañana hay alguna materia que consideran que es importante, podamos colitigar, estamos abiertos a colitigar junto con ustedes, son sus clientes, pero nosotros nos apoyamos en la construcción de estos amparos para poderlos llevar a su fin y con ello, pues obviamente generar un sistema positivo para todos en relación con los asuntos que llevemos. De la misma forma, estamos en el Foro de Constitucionalistas de México, que de forma gratuita, semana con semana, somos de los pioneros de la creación de los cursos en línea, de los seminarios, como nosotros le pusimos, y que son personas con un alto grado académico, pero que nos permiten entender las nuevas dinámicas, criterios y precedentes de la Suprema Corte, así como de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Georgina, muchas gracias, José Manuel. Gracias. Muchas gracias a IMEF TV
por la oportunidad de platicar con ustedes y espero que pronto me vuelvan a invitar. Claro que sí. No, será un placer, doctor Román Lascano. Un placer tenerte aquí y como todo, pues el tiempo es inexorable y pues tendremos que despedir el programa. Nos estamos viendo el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Georgina, nuevamente, sí. Doctor Román, les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana. Muchas Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.